Entre otros bloques, vamos a hablar en los siguientes minutos con el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y portavoz de Adelante en el Parlamento. Desde los estudios de Radio Nacional de España en Málaga, Tony Valero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos en la segunda ola de la pandemia que se habría adelantado a las previsiones y que de nuevo golpea, afortunadamente no en estos momentos como meses atrás, a las residencias de mayores. Ustedes son muy críticos con la gestión de la Junta en esta crisis. ¿Qué creen que se podría o se tendría que haber hecho antes y ahora? Bueno, cosas que estaba demandando no solo los expertos, sino la propia sociedad. Durante el confinamiento nos dimos cuenta de que teníamos un sistema sanitario muy precarizado que difícilmente podía afrontar una pandemia como la que teníamos. Fue una conciencia general que era necesario reforzar el sistema sanitario y muy especialmente para afrontar una pandemia que no tiene en este caso, podemos decir, estrategias individuales para afrontarla, no es solo lo que hagamos cada uno desde nuestra responsabilidad, sino estrategias comunitarias, en este caso dirigidas, planificadas desde la administración pública. Era clave el reforzamiento de la atención primaria y la contratación de rastreadores. Es ahí, en esa primera barrera, donde se podía poner pie en pared al desarrollo creciente de la pandemia de los contagios. Este verano, muy al contrario, tal y como denunciábamos, mientras el señor Juan Marín decía que Andalucía era el destino turístico más seguro del mundo, pues no se hacían esas contrataciones de rastreadores, no se reforzaba la atención primaria como debía y nos encontramos a la vuelta del verano pues con un crecimiento de los contagios pavoroso, con una saturación de esa atención primaria y por lo tanto ya con una primera barrera que debería haber contenido la pandemia que está siendo superada y ya vamos a entrar en el segundo escenario que es el que más nos preocupa, que es cuando estamos contando cuántas camas quedan libres en los hospitales, que debería ser, como digo, la última barrera a la cual no habría que llegar y no habría que mirar esos indicadores y habernos quedado en ese estadio anterior de control de la pandemia. Ujú. Desde la Junta se decía meses atrás, pues por un lado que no había médicos suficientes en bolsa, también coincidía el periodo de vacaciones. Igualmente los rastreadores se han ido incorporando también por parte de la UME, formándose en estos momentos y en distintos puntos de España a lo largo de los últimos días. No sé si cree que era difícil prever, si se ha tenido que ir respondiendo conforme han ido surgiendo necesidades, hasta qué punto cabía prever en una situación como esta. Evidentemente, en una pandemia como esta, pues no podemos prever situaciones inesperadas. Y eso es lo que nos ocurrió entre los meses de marzo, abril, mayo. Estamos en el mes de septiembre. Y hay elementos que son absolutamente claros desde el principio y que ya pues, son una certeza. Es falso que no hubiese a quien contratar. Eso es falso. Eso es, de entrada, un insulto a la ciudadanía. El sindicato SATSE denunciaba el otro día que solo en Andalucía hacían falta 4.000 enfermeros y enfermeras en los centros de atención primaria, que están ahí esperando ser contratados y que no son contratados. Por lo tanto, profesionales sanitarios existen, muchos de ellos contratos con mucha precariedad por horas y otros tantos que están en casa esperando ser contratados mientras la pandemia avanza a sus anchas por los barrios populares, que es en donde más está afectando. Porque esta pandemia no está afectando a todos por igual, como pareciera. Está afectando muy especialmente a los barrios trabajadores, en donde se dan pues, unas viviendas con mayor hacinamiento, unos espacios públicos más limitados y por lo tanto una mayor intensidad en los contactos entre la gente. Soluciones para la atención primaria en los próximos meses, que ya se ha visto desbordada. Bueno, pues evidentemente hay que revisar los protocolos que se están haciendo para los test. Tiene que haber test masivos que se organicen desde esa atención primaria, pero no necesariamente, como nos están diciendo en otras comunidades donde está saliendo bien, no necesariamente que se hagan en los centros de salud. Se pueden hacer en otros puntos para que estos centros de salud no se vean tan saturados. En segundo lugar, es fundamental y sin eso no se puede avanzar, contratar más personal. Tiene que haber más médicos en atención primaria, más enfermeras y enfermeros en atención primaria para poder atender a la ciudadanía, tanto de manera, podemos decir, virtual como de manera presencial. Hay atención que tiene que ser necesariamente presencial, por lo tanto ese servicio se tiene que seguir manteniendo. No se puede dejar todo en manos de podemos decir, el contacto telefónico, el contacto online, porque entre otras cosas los médicos y las médicas perciben en los pacientes cosas cuando los ven que no se lo puede transmitir el paciente porque a lo mejor lo desconoce si lo hace desde casa. Por lo tanto, fundamental desde ya, aumento en la contratación de rastreadores,
hacer un protocolo para los test PCR que tienen que ser masivos y no necesariamente se tienen que hacer en los centros de atención primaria que ya están saturados. Y en tercer lugar, que es fundamental, más contratación de médicos, enfermeros y, como decía, rastreadores. Hablemos de otras contrataciones, las de personal docente. Mañana hay movilizaciones convocadas por los sindicatos de la educación. Se está llamando a profesores de refuerzo. Serán en principio más de 6.000, insuficientes para los sindicatos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo están observando la vuelta a las aulas? Pues con extremada preocupación y casi le diría con tristeza, porque el inicio de curso es uno de los momentos del año que podemos decir más ilusión generan en muchos ciudadanos y ciudadanas, no solamente los niños y las niñas, también sus padres y sus madres, que empiezan un curso nuevo y lo tienen que hacer con toda la tranquilidad que les permita tener certeza de que este va a ser un buen curso, que van a aprender, que van a disfrutar, que van a hacer amigos y amigas, y los docentes pues que van a hacer bien su trabajo porque también lo quieren hacer bien. Y muy al contrario, empezamos un curso con muchos padres y madres, con muchos miedos razonables por llevar a sus niños y a sus niñas a esos centros, con muchos profesores que están viendo cómo tienen las clases masificadas y las distancias de seguridad debidas, y con muchos niños que están siendo, yo voy a decir, los verdaderos héroes, las verdaderas heroínas, porque la Administración Pública en Andalucía ha dejado el control de la pandemia en manos del lavado de manos y de las mascarillas con niños y niñas desde los 6 años. Ahí es donde ellos están poniendo el control de la pandemia. La Administración tenía que haber hecho algo más. No se puede controlar la pandemia porque los docentes estén haciendo bien las medidas que las están haciendo, o porque el alumnado lo esté haciendo bien, o porque las familias estén comprometidas, que lo están. Hay que poner, en este caso, por parte de la Administración Pública, muchísimos más recursos que se tenían que traducir en una bajada de ratio, que es una demanda que en el caso de Andalucía se lleva dando desde hace años, porque tenemos unas ratios muy altas. Había que bajar más ratios contratando más profesorado, había que habilitar más espacios para usos escolares, tampoco se ha hecho. Y, por supuesto, ¿por qué no vamos a tener en los centros educativos públicos enfermeras escolares, como sí se da en los centros educativos privados? ¿Por qué un niño que puede disfrutar de un centro educativo privado porque en su familia se lo pueden permitir, sí va a tener esa garantía, esa seguridad en su centro educativo, y los niños y las niñas de las familias trabajadoras que van a los centros educativos públicos no pueden tener esas enfermeras escolares en los centros? Por tanto, la medida era absolutamente de sentido común, no la ha afrontado el gobierno andaluz, y empezamos un curso, pues en este caso, con una intranquilidad que no es justa. La comunidad educativa tiene derecho a ir a los centros educativos con tranquilidad. Eso no lo garantiza la Administración andaluza, y además el señor Imbroda, pues bueno, ha hecho un rosario de declaraciones que han indignado, muy lejos de poder calmar los ánimos, pues ha demostrado que en su faceta comunicativa no ha estado a la altura de un momento de incertidumbre como este. Hablemos de presupuestos. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, tenía previsto iniciar estos días ronda de contactos con los grupos para hablar de las cuentas andaluzas de 2021. ¿Les han llamado ya desde el gobierno andaluz? Esperamos esa llamada. Nosotros estamos dispuestos a hacer propuestas que mejoren la vida de la gente, eso es lo fundamental. Esperamos que estos presupuestos pues partan de unos supuestos absolutamente diferentes a los anteriores. Esta pandemia ha dejado las vergüenzas encima de la mesa de un gobierno andaluz que tenía unos presupuestos neoliberales, que miraba solo los intereses de una minoría y dejaba en la cuneta a las mayorías sociales, con servicios públicos precarizados y con una política fiscal que en este caso pues mantenía y reforzaba unos privilegios fiscales para las grandes fortunas, en detrimento, en este caso, de los servicios públicos de los que disfrutamos todos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer propuestas porque creemos que es necesario un cambio de rumbo radical en la política económica en nuestra comunidad, que tiene que ir para ir edificando un Estado protector con servicios públicos fuertes y, por supuesto, la sempiterna demanda que ya no se puede postergar. Hay que poner los primeros cimientos para un cambio de modelo productivo en Andalucía, que hoy es excesivamente dependiente del turismo, y no hace falta que me detenga en eso. Ya vemos los daños que tiene para el empleo que dependamos excesivamente de solamente ese sector. Ha avanzado el presidente Moreno que no habría subida de impuestos. ¿Ese sería un buen punto de partida? Bueno, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo con el señor Moreno Bonilla, porque eso es una falsedad. Al final, cuando dicen que no van a subir los impuestos, no es cierto. Al final, el conjunto de la ciudadanía está pagando más impuestos o está pagando más servicios, y una minoría está pagando menos impuestos porque no necesita esos servicios. Y pongo un ejemplo. Las familias que tienen a sus hijos en la educación concertada, una educación concertada que es sostenida con fondos públicos, por las últimas medidas que ha tomado la Consejería de Educación, ahora es legal que estas familias trabajadoras paguen servicios en esos centros educativos concertados. Por lo tanto, esta es una de las formas, pero hay muchísimas más, en las cuales la Administración andaluza acaba
aumentando la presión fiscal de manera indirecta sobre las capas populares, sobre los trabajadores, las trabajadoras, y por otra parte sigue manteniendo unos privilegios fiscales a las grandes fortunas que, como bien sabemos, no disfrutan de según qué servicios porque se los pueden costear en el sector privado. ¿Habría, cree, la posibilidad de, tal y como están pidiendo Partido Popular y Ciudadanos, sacar unos presupuestos andaluces, unas cuentas para 2021 por unanimidad en un momento de crisis sanitaria? Se lo digo de otra manera, ¿estaría adelante Andalucía en un acuerdo donde también esté Vox? Pues mire, nosotros estaríamos en un acuerdo donde esté la mayoría social como prioridad, pero es que Vox tiene unas propuestas económicas, que es de lo que estamos hablando ahora, ultraliberales, que desguazan el Estado, que dejan a las mayorías sociales al amparo de la economía, de los grandes mercados, y Ciudadanos y el Partido Popular siguen la misma línea. Por lo tanto, yo creo que lanzar esos brindis al sol sin una línea, en este caso económica, social, que revise radicalmente esa apuesta que ha hecho Vox, Ciudadanos y el Partido Popular por hacer una Andalucía al servicio de unos pocos en perjuicio de las mayorías, pues ahí no entra Adelante Andalucía. Adelante Andalucía entra donde están las mayorías sociales como prioridad, donde está el reforzamiento de los servicios públicos y donde se apuesta por un modelo económico que no prime la especulación, sino que prime un tejido productivo que genere empleo de calidad. Y sería fundamental que hablásemos del sector primario, sería fundamental que hablásemos de una reindustrialización verde y sería fundamental que hablásemos de una serie de infraestructuras como puede tener que ver con el sector ferroviario que son necesarias en nuestra comunidad. ¿Y si sus propuestas fuesen aceptadas, incluso por Vox? Pues mire usted, si mis propuestas son aceptadas por Vox, probablemente es porque la pandemia ha tenido unos efectos colaterales desconocidos que ni los expertos ahora mismo del máximo nivel son conocedores, pero que nosotros celebraríamos absolutamente. Bueno, no lo descartaría, ¿no? En cualquier caso. Las aguas siguen revueltas en el seno del grupo parlamentario. Izquierda Unida y Podemos están, parece, cada vez más lejos de anticapitalistas. Le acusa a Ángel Aguilera directamente de dinamitar el programa de Adelante y de buscar un sitio en un futuro gobierno junto al PSOE. Sí, mire, yo creo todas las fuerzas políticas, Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, todas las fuerzas políticas tienen en su seno diferentes opiniones políticas. Hay diversidad de maneras en las cuales afrontar unos mismos hechos desde la derecha, desde la izquierda, desde cualquier espacio político. También pasan adelante máxime porque somos una coalición. Por lo tanto, a mí las diferencias políticas en el seno de Adelante no me preocupan, creo que son naturales a cualquier espacio político de coalición. Lo que sí me preocupa es que en este momento de involución antidemocrática, de crecimiento de la ultraderecha, no seamos capaces, en los espacios que tenemos que dar una alternativa a la mayoría social, los espacios que tenemos que construir trincheras electorales fuertes, no preservar con mucho cuidado, con mucho celo, la fraternidad. La fraternidad pasa por el respeto mutuo, la fraternidad pasa por no hacernos trampa, la fraternidad pasa por no hacer acusaciones falsas, la fraternidad pasa por poner siempre el cuidado en no hacer daño al otro con el que se quiere construir un proyecto conjunto. Por lo tanto, yo lamento que en Adelante Andalucía ese principio que va más allá de la política pues no haya sido respetado con una serie de anomalías democráticas que han estancado, que han bloqueado el desarrollo del proyecto. Y no voy a entrar, por lo tanto, en una dialéctica contemporizadora con según qué acusaciones que están más allá del sentido común y que, por supuesto, no contribuyen en nada a mejorar la relación. Cuando usted habla de trampa al registrar la marca de Adelante Andalucía por parte de anticapitalistas, ¿cuál es esa trampa? Bueno, pues lo que es fruto del trabajo de todos, pues debe ser de todos. Omnia sum comunia. Un partido Adelante Andalucía que se registra por una única parte y por lo tanto lo controla en el Ministerio del Interior a todos los efectos, pues no entra dentro de una lógica democrática cuando ese partido que se ha registrado ha de responder a una coalición donde hay diferentes fuerzas políticas, en donde hay muchísimo trabajo anónimo militante que hasta el último vuelo a Andalucía pues ha trabajado para Adelante Andalucía y que se ve ahora mismo expulsado de ese control de ese partido instrumental que ya en este caso ha anunciado a anticapitalistas en un manifiesto que estaba dispuesto a presentarlo a elecciones generales incluso frente a Unidas Podemos. Eso nos parece que no es de sentido común, que no es responsable. Y por supuesto, pues algo tan elemental también, que va dentro de la misma línea de la apropiación indebida como son las redes sociales. Un espacio político como Adelante Andalucía tiene una expresión pública a través de redes sociales que ha de responder a las distintas fuerzas coaligadas que han de volcar ahí los mensajes que vean oportunos. Sin embargo, pues eso también ha sido algo, podemos decir, secuestrado por una minoría y nos parece que no va en la línea de la solución de un problema que debería haberse solucionado hace ya muchos meses. ¿Vislumbra ya candidaturas separadas para las próximas elecciones?
Desde Izquierda Unida vislumbramos para las próximas elecciones autonómicas la construcción de un proceso para llegar a ser una mayoría electoral desde la izquierda en las próximas elecciones. Sabemos que lo vamos a hacer más unidos que nunca, junto con Podemos y muchas otras fuerzas políticas que quieran construir con nosotros una Andalucía alternativa diferente al servicio del pueblo andaluz. Hay una convicción, hay una certeza, en eso nos estamos moviendo. Creo que no podemos perder ni un minuto más en debates que no le interesan a la gente. Nosotros nos tenemos que preocupar de qué está pasando en los centros educativos, qué está pasando en tantas empresas en crisis, qué está pasando en tantas personas que necesitan ayudas sociales y no les están llegando, qué está pasando en estos centros de salud saturados. Esas son nuestras preocupaciones y desde esas preocupaciones los malestares de la gente, tendiendo la mano a mucha gente que está luchando en la calle. Mañana tenemos movilizaciones del sector educativo, hoy movilizaciones del sector de la cultura, pues construir una Andalucía diferente. Esa es nuestra prioridad, lo vamos a hacer con Podemos, lo vamos a hacer con otras fuerzas políticas y en ese sentido yo no tengo ningún miedo, todo lo contrario, tengo la absoluta seguridad que va a haber una papeleta con mucha fuerza electoral en el ámbito de la izquierda en las próximas autonómicas. Sí, pero casi con toda probabilidad fuerzas en las que no estaría anticapitalistas. Anticapitalistas tendrá que decidir con quién quiere estar y en qué espacio quiere estar. Nosotros somos la columna vertebral, junto con Podemos, de cualquier proceso de cambio político en el país y en Andalucía. Por lo Y, tanto, eso es lo que da certeza, eso es lo que da seguridad y otras minorías pues pueden legítimamente coger los rumbos que quieran y los ciudadanos pues nos pondrán a cada uno en nuestro sitio. ¿Y le gustaría para Andalucía una coalición de gobierno como la nacional, PSOE, Podemos, Izquierda Unida? A mí me gustaría en Andalucía un cambio real, un cambio real. Y eso pasa por una enorme fuerza del espacio político que vertebran Izquierda Unida y Podemos. A partir de ahí, yo no hago elucubraciones de coaliciones de gobierno con el Partido Socialista en Andalucía, porque entre otras cosas el Partido Socialista en Andalucía pues todavía le queda muchísimo por cambiar y por supuesto nosotros a lo que vamos es a ganar en el espacio de la izquierda, esa es nuestra tarea, esa es nuestra determinación. Después de las elecciones pues las cifras dirán de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar y en última instancia siempre serán las bases las que decidan lo que tenemos que hacer. Siempre serán las bases sobre un programa político que habría que poner encima de la mesa, las que decidirán. Yo a lo que voy es a las próximas elecciones a dar una alternativa de gobierno desde el espacio que Podemos e Izquierda Unida construyen para las mayorías sociales. Pues nos acercamos ya a la hora en la que tenemos que ampliar las noticias de Andalucía, así que Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida en nuestra comunidad y portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Radio Nacional. Muchas gracias, Elena, ha sido un placer y cuando queráis. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues